Hola, ¿qué tal amigos? De 7 segundos, apenas a una semana del acontecimiento del Jet Set, en la cual en esta fatídica tragedia han perdido la vida más de 200 personas y en medio de este dolor que hoy nos embarga, surgen dudas sobre las implicaciones legales que ha dejado este acontecimiento. Es por eso que en el día de hoy nos acompaña el doctor Anulfo Miranda para dar respuesta a aquellas cuestionantes. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí prestos a servir con los conocimientos que tenemos para responder todas las preguntas e interrogantes que tengan sobre ese tema en el ámbito legal, claro está. Así es. Anulfo, sabes que a raíz del fin de semana han surgido ciertos abogados, opiniones legales sobre este acontecimiento. Sí. Sin embargo, se debería de tener muy en claro de cómo se cataloga una tragedia como esta, de cómo sería considerada si un accidente, una negligencia, hasta un acto criminal. ¿Cuál sería la perspectiva jurídica que le pudiéramos dar a este acontecimiento? Lo primero que esto es una eventualidad. El país casi no ve tragedias como esta. Por eso nosotros tenemos que examinar cada punto legal que podría tener el desplome de ese techo en la discoteca El Jet Set, que dejó ya tantos muertos y tantos heridos también, que ya todos conocemos. Lo primero es que dentro de la vía legal está a decisión de los familiares o de los sobrevivientes cuál acción va a tomar. Tienen varias vías de derecho por la cual se pueden inclinar directamente. Una está la vía penal y otra por la vía civil. Dentro de la vía penal ya habíamos comentado sobre el artículo 319 y el artículo 320 del Código Penal Dominicano. Este artículo dice que si usted comete un homicidio involuntario por negligencia, por imprudencia, usted tendrá una pena de 6 meses a 2 años como máximo. Dicho eso, esa pena es a evaluación del juzgador, pero el artículo 320 te dice a ti sobre las personas que han sido lesionadas, las que no murieron, y tendría una pena no mayor a 3 meses. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema penal? En el tema penal no. Desde el ámbito civil lo podríamos tratar también. Desde el ámbito civil, eso ya viene directamente con la responsabilidad civil de los dueños de la discoteca, de a nombre de quién estaba la discoteca, que pecuniariamente van a tener que resarcir el daño causado. Eso van a venir ahora demandas directamente de los tribunales civiles, valga la redundancia, donde se va a exigir una indemnización. Pero ya eso no pasaría para el ámbito de una aprehensión corporal ni una búsqueda de culpables, sino simplemente reparar el daño causado. En estos casos serían las muertes o también las heridas causadas a la persona que fueron afectadas. Y una pregunta, Nulfo. Nosotros en otros casos hemos visto la participación del Ministerio Público un poco más activa. En el ámbito penal, ¿el Ministerio Público pudiera tener algún papel de perseguir en justicia a los dueños, a los gerentes de esta empresa? El rol esencial para la investigación penal la tiene el Ministerio Público. Sí, debo informar algo. Yo fui al departamento de homicidio y han trabajado sin descanso para devolver las pertenencias y hacer todas las pesquisas del lugar con relación a este caso. Sin descanso es viendo a los fiscales trabajar 24, 44, hasta 60 horas continuas y los asistentes de ellos también. Pero tenemos que tener cuenta con algo. Vi muchas personas que estaban en patología forense, exigiendo que le entreguen los cuerpos como sea, exigiendo que le den la rapidez, que no le hagan autopsia, que no hagan necropsia, sin saber que dentro de su dolor, ellos lo que le podrían causar un daño mayor a su caso. ¿Por qué? Porque para poder determinar, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, que las personas que van a ser llevadas a tribunales le causaron daño a una persona X, eso lo va a determinar tanto la autopsia como la necropsia directamente, porque va a decir la forma de muerte y por qué murió. Si las autoridades, los fiscales, patología forense y NACIF, se hubiera dejado
amedrentar y tomar la presión De esta presión, y exactamente. hubiera entregado todos los cuerpos, llévensela ahí, luego la exigencia en justicia no fuera posible lograrla. No fuera lo Porque suficientemente no hay sólida. cómo determinar cómo murió esa persona. Así es. Aunque todo el mundo sepa cómo murió. Así es, y qué bueno que haces la aclaración porque ya para el viernes y para el sábado vimos cómo esto se estaba haciendo de las manos. Habrían videos de personas en el INASIF reclamando el cuerpo, que tenían tantos días esperando el cuerpo, pero es muy importante que el pueblo dominicano sepa lo que conlleva declarar a una persona muerta, aunque sepamos de qué murió, pudiera que estuviéramos presentes, pero hay un proceso legal que se debe de agotar y que sobre todo ese proceso legal es que te va a garantizar que tú puedas ejercer cualquier acción contra los implicados en este caso, porque si la necropsia y la autopsia son fundamentales en ese tipo de casos. Y más si se ponen a evaluar lo siguiente. Este hecho concernó al país completo. El país se paralizó. Nosotros demostramos que somos un país solidario. Sí. Pero también tenemos que ser cautos y saber que el tiempo va borrando un poco las heridas sociales. Pero la herida que tienen las personas que fueron víctimas o familiares de la víctima van a seguir ahí. Y ese panorama se va a ver es dentro de los tribunales. Quiere decir que todos los elementos que se necesitan se tienen que recolectar desde ahora, iniciando por la autopsia, que fue el primer paso, e incluso las devoluciones de pertenencia que hizo el Departamento de Homicidio en la Fiscalía del Distrito Nacional también son pruebas vinculantes para cualquier proceso que usted quiera llevar, tanto en lo civil como en lo penal. Entonces, esos pasos que al principio se entendieron que no debían hacerse, que se debió ser más célere, son los pasos que ya en el futuro van a determinar la justicia que se le va a impartir a las personas responsables. Está el caso del incendio de la cárcel La Victoria, está el caso de Poliplas. Ya a las personas no le dan seguimiento a esos tipos de casos. ¿Quién sí le da seguimiento? Los dolientes. Por eso es muy importante también fijar posiciones como organismos investigadores, ponerse fuerte, pero también iniciar la investigación en un tiempo hábil. Iniciar la investigación en un tiempo hábil. Eso en el ámbito penal directamente. Sí, claro. Y una pregunta, Nolfo, ya tomando en consideración de que los familiares son el principal, obviamente el principal doliente y es quien tiene la potestad para accionar en justicia, además del Ministerio Público, también han surgido informaciones de que el Estado pudiese tener cierta implicación en este suceso. De hecho, salió a relucir una sentencia de Argentina de un caso similar en donde tanto los dueños del establecimiento como el Estado fue responsable. Algunos hablan sobre lo que sería la responsabilidad del ayuntamiento con el tema de las inspecciones de las estructuras y demás. ¿Qué perspectiva le podemos dar a esto? Cuando se habla directamente de infraestructura, nosotros tenemos que hablar de un conjunto de instituciones estatales que están llamadas a la supervisión de cualquier infraestructura que haya en el país. Dicho eso, aquí se va a tener que desprender la responsabilidad que tenía cada institución estatal. Llámese ayuntamiento, pero cualquiera diría ayuntamiento. El ayuntamiento sería directamente los planos y uso de suelo. Llámese los bomberos luego del incendio del 2023. ¿Qué evaluación tú hiciste? Y no es la que tú me estás diciendo la que tú hiciste directamente, la evaluación que tú le diste quizás a la aseguradora que tenía ese negocio. ¿Qué fue lo que tú dijiste y qué examinaste? Para ver y colindar que lo que tú examinaste va con la verdad. También las instituciones que ya deberían regular eso, como es el el Ministerio de la Vivienda y ONESBI, que fue creado en el 2000 para regular todo lo que es los movimientos sísmicos e infraestructuras del país. Esas instituciones directamente son las que tienen que dar respuesta de qué han hecho, qué hicieron, qué permiso se les solicitó y qué opiniones ellos han dado sobre ese establecimiento per se, porque este caso lo vamos a utilizar o se va a utilizar directamente como un ejemplo para las otras edificaciones y los otros negocios que también conlleven aglomeraciones de personas así. También hay que recalcar que se debe ser imparcial.
y examinar primero a quién se va a poner a evaluar esos daños, porque la comisión creada actualmente está compuesta de las mismas personas que podrían ser juzgados. Entonces tendríamos nosotros, por lo menos la sociedad, que estar muy pendiente a cada detallito de esos informes y documentos que se van a depositar. Y a la vez, en el ámbito penal, si se abre la investigación, como supongo que ya se va a abrir, nadie de la sociedad, nadie que tenga un Instagram o que comente, ni siquiera yo aquí en este medio, podemos determinar la causa real del derrumbe. En un caso de mala práctica médica, se busca una terna imparcial para determinar si lo que hizo un doctor fue bueno o malo, si ese procedimiento estaba regulado. ¿Y quién se encarga de esa terna? El Colegio Dominicano de Médicos. En este caso sería el CODIA. En este caso, ¿a quién vamos a buscar? Si no fue un cuerpo humano, si fue una estructura. En este caso, se necesita una terna de especialistas del CODIA que evalúe directamente esas edificaciones y todo lo que pueda evaluar, tanto pasado como al momento del hecho, para determinar si existió o no una negligencia, una imprudencia, una omisión. Pero adelantamos que muchas personas que ya fueron exdirectores del CODIA, pero también actuales ingenieros que pertenecen al CODIA, están dando declaraciones. Entonces, vámonos a lo feo ahora. En el ámbito legal, cuando ya pasen 2, 3, 4, 5 meses, en un tribunal, si no se hace cualquier información, si la información no se da por la vía oficial, puede ser declarada directamente viciada, imparcial, porque ya se habían emitido comentarios anteriores sobre eso. Quiero que capten la idea, ¿bien? Entonces, con relación a eso, hay que ser muy sutil y no exigir hasta que sea con documentos oficiales, las instituciones que tienen que hacerlo. Así es. Y una pregunta, Nulfo, también aprovechando la oportunidad. Hasta ahora se habla de que ya había presentado el establecimiento como un aviso de del mal estado que tenía el establecimiento. De hecho, se ha hablado de que anteriormente los propietarios del Jet Set le habían notificado de que tenían que demoler el establecimiento y volverlo a construir porque luego del incendio quedó en muy mal estado. Sin embargo, si se demuestra, si ciertamente hubo un acercamiento, se le notificó a ellos de que esta estructura no estaba hábil para seguir operando, ¿pudiera haber alguna variación en esto? Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual en el sentido de lo que se puede exigir jurídicamente. Okay. Bien, eso entraría dentro de la omisión y negligencia. Y volvemos al artículo 319, que te habla que tú causaste esa masacre, bien, esos homicidios, por una negligencia u omisión, a ti se te advirtió directamente dentro de las instituciones estatales que lo advirtieron, si se demuestra y si existió, eso entra en sanciones administrativas, pero para que el Ministerio Público o los dolientes o los querellantes futuros puedan demostrar esa omisión, esa negligencia, deben buscar esas documentaciones. Y se podría crear el ejemplo y se podría llevar a justicia y se podría quizás conseguir una demanda o una condena de 2 años de prisión. Podría ser. Más la constitución en actor civil llevaría también una indemnización civil. Eso es para las personas que quieren hacerlo penalmente. Ya civilmente es una demanda donde se va a exigir directamente las indemnizaciones por el siniestro que sucedió en la discoteca. Y en el ámbito penal, ¿quién iría preso? ¿Directamente cada uno de los propietarios? Buena pregunta, buena pregunta. En el ámbito penal, la acción penal es personal. Okay. A nosotros tratar de una discoteca que tiene un registro mercantil y se trata de una empresa, hay que buscar a los socios responsables de esa empresa. Se está hablando de una persona. Pero ¿y si esa persona forma o no parte de la empresa? No lo sabemos. Hay que examinar primero el registro mercantil de esa sociedad comercial. Pero también
recaería directamente el peso real sobre el gerente y administrador de ese establecimiento comercial, de esa discoteca. Okay. Se ha mencionado mucho un nombre. Si esa persona no está dentro de la gerencia, no le va a poder recaer o va a ser difícil que le recaiga esa responsabilidad penal. Pueden haber 500 videos, pueden haber 500 declaraciones, pero la responsabilidad penal para probarla, entonces va a ser más difícil. La única forma de probarla sería ya que en el tribunal se lleven 20, 40 testigos que digan sí, él era el dueño, que se haga un examen económico de dónde paraban los ingresos directamente de esa discoteca y a quién era el beneficiario final o parcial de esa discoteca y quién ordenaba en esa discoteca. Y ahí podría desprenderse quizá el que esté como gerente y entrar ahora en la línea del responsable o de lo que dicen la sociedad que es el responsable legal y penal sobre eso. Exactamente, y qué bueno que haces la aclaración, porque como bien dices, hasta ahora solamente ha salido a relucir un nombre. Obviamente tienen que haber más personas involucradas dentro del entramado societario de la empresa, pero eso sería bueno de investigarlo también. Y otra pregunta, Nulfo. También se ha hablado de lo que son las demandas colectivas. De hecho, ya en el fin de semana vimos a familiares de víctimas diciendo que van a proceder legalmente. Hubo una persona que están preparando una demanda colectiva. ¿Nos podrías explicar cómo procede en este caso? Si hay algún elemento diferenciado entre una demanda de una víctima o una demanda grupal, colectiva, como sería el caso que quieren hacer ahora mismo. Si las personas quieren hacer una demanda colectiva directamente, sería en el ámbito civil, y es que van a hacer un escrito representando, un abogado representando varias víctimas, y cada víctima va a ser evaluada según su prueba y según los elementos que aporten, y se va a individualizar cada caso. En lo penal no. En lo penal no va a haber demanda colectiva, porque lo que se le podría, la persona podría pensar que demanda colectiva serían los casos sonoros que tienen 20, 200, 300, 500 víctimas. Bueno, si tú lo quieres llamar así, por el pensar de la palabra, sí. Pero cada acción y cada imputación es individualizada. Se individualizan a la víctima al momento en el tribunal, se va sacando, porque imagínate tú, si el término demanda colectiva se emplea así, entonces la indemnización sería una indemnización colectiva. Entonces las individualizaciones de las víctimas se van a hacer directamente en los tribunales. ¿Podrían unificar los expedientes? Sí. ¿Se podría mandar, si los expedientes caen en distintas salas, se pueden unificar todos? Sí, se podría. Se podría, para que conozca el caso y no haya una litipendencia directamente, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, pero se van a individualizar cada víctima por tal. No es lo mismo la persona que falleció como la persona que perdió el pie. No es lo mismo la persona que falleció como la persona que resultó con heridas menores de 10 días, que incluso la ley te establece, si lo va por lo penal, que por un juzgado de paz. No entra directamente en la jurisdicción ya en la categoría de delito. Sí, así es. Y también dándole el punto de vista de que hay personas que ingresaron, o sea, lo rescataron, ingresaron a un centro médico, pero que lamentablemente en los próximos días han ido falleciendo. O sea, también tuvimos unas personas que me parece como 3 que han fallecido en el fin de semana, que son personas que lo rescataron, tuvieron gastos médicos porque estaban en UCI y ahora tienen gastos funerarios. Entonces, eso va a depender mucho del caso de cada víctima para tratarlo de esa manera. Ya por último, Anulfo, me gustaría preguntarte qué mensaje legal le das a aquellos familiares, qué mensaje le das a la población dominicana que está tan consternada con esta noticia, que tiene sed de justicia, que quiere que todo esto se maneje con la mayor delicadeza y la imparcialidad posible. Sí, queremos informar que todo el que fue víctima de ese suceso tiene varias vías abiertas legalmente. Tiene la vía penal, tiene la vía civil, también tiene la vía de reclamarle a la aseguradora del negocio, si estaba asegurado también, una indemnización. Y los trabajadores, las personas que eran empleados de esa discoteca también, tienen
una vía de indemnización especial también mediante la aseguradora y mediante el riesgo laboral. Así es. Que se orienten, que guarden todos los detalles, que guarden todos los papelitos y que no se lleven solamente del ámbito social o lo que se dice en redes, que guarden todos los documentos para su caso, porque dentro de unos meses lo que va a valer en los tribunales es lo que usted tenga. Si usted extravía, si usted no lee su autopsia y verifica que diga cuál fue la forma de la muerte y que no hay un error en la fecha, que no hay un error en el nombre. Si le entregaron un nuevo vehículo, guarde la constancia de que usted se le entregó ese vehículo para que pueda demostrar que ese vehículo se encontraba allá. Y guarde imagen y elija la vía que usted considere prudente. Ese es mi consejo jurídico con relación al caso Yexet. Muchas gracias, Anulfo, por arrojarnos luz en medio de todo este caos. Gracias de verdad por la que muchas invitación. gracias, bienvenido y de verdad Gracias. que esperamos tenerte aquí más seguido. Siempre, Muchas gracias. siempre. Hasta la próxima. Bye.